Hoy vamos a continuar con la carta a los Hebreos y vamos a acabar el capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3 de Hebreos, finalizándolo. Y he titulado la prédica de esta mañana, Firmes hasta la muerte, por todo lo que vamos a compartir. Y cuando ponía el título a la prédica de Firmes hasta la muerte, vino a mi memoria un tiempo en el cual estábamos en los últimos años de la EMI, de la Escuela Militar de Ingeniería, y formamos parte de una instrucción un poco más extensa, con un grupo de rescate, y siempre formábamos adelante para las asistencias y todas las cosas. Y cuando estábamos formados, una de las instrucciones que nos dio el capitán, como somos la primera línea, estábamos formados en línea, si alguien se va a desmayar, me acuerdo muy bien sus palabras, dijo, si alguien se va a desmayar como soldado firme. Y cuando se desmaya, el de atrás tiene que dar un paso al frente y cubrir esa hueca. Así que no quiero ver aquí ninguno que se desmaye ahí chorreándose, que se desmaye como soldado. Y mire, lo más llamativo es de que quedó tan grabado eso en nosotros, que un día uno de los alumnos se sintió mal, estábamos formados, y en el último ensayo para la asistencia. Y bueno, nos puso a discreción el capitán para darnos instrucciones, y de repente él se puso firme y se desmayó hacia adelante y cayó como costal. Y el que estaba atrás dio un paso al frente y cubrió la hueca. Y el capitán dijo, esa es la manera de morirse como soldado, ¿no? Y bueno, al final cumplimos las órdenes que nos habían sido dadas. Y a veces nuestra vida como creyentes, aunque les parezca gracioso, debería ser algo similar. Así de mantenernos firmes en la palabra del Señor hasta la muerte, cualquiera sean nuestras circunstancias. Cualquier cosa que estemos atravesando. Yo sé que, y lo hemos visto el anterior domingo, estamos pasando cosas muy complicadas como país, estamos pasando cosas complicadas como familia, estamos pasando tiempos difíciles de manera individual, pero el Señor gobierna nuestras vidas. Así que, hermanos míos, terminando ya el capítulo 3 de Hebreos, yo quiero recordarles a manera de introducción y también para enganchar con lo que habíamos visto la última vez que predicamos Hebreos, el versículo 13 de Hebreos 3, Hebreos 3, 13, porque eso nos va a servir de bisagra para lo que hoy día vamos a ver, porque ese domingo habíamos leído esos versículos y concluíamos aquí. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y entendíamos que esto es una llamada de atención a todos nosotros, porque quiero recordarles que mantenerse al margen de la vida de nuestros hermanos es peligroso. Apartarse de la comunión unos con otros es muy complicado. Dejar de congregarnos es peligroso. Y cualquier otra forma de distanciamiento de nuestra familia en Cristo nos va a llevar a circunstancias en las cuales vamos a estar a un paso de ser tentados y pecar. Y eso lo entendíamos de buena manera ese domingo. Veíamos que alejarse de la comunión con el Señor, alejarse de la comunión con los hermanos, dejar de congregarse, es un camino directo a enfriarnos espiritualmente y a una pronta caída. La consecuencia es que nuestro corazón se va enfriando, se va endurando. Y cuando esto sucede, nos hacemos insensibles a la voz de Dios. Y cuando somos insensibles a la voz de Dios, hermanos míos, estamos en serio peligro. Ese domingo terminábamos con una clara exhortación a todos nosotros. Y veíamos un estudio de caso, no sé si recuerdan eso, a través del pueblo de Israel y lo que pasó en el desierto. Y cómo ya en las puertas de la tierra prometida, pues ellos trastabillaron. Y todos, excepto 2, tuvieron que pasar 40 años en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Y hablábamos de ver esto. Y concluíamos con unas cuantas preguntas. ¿Cerrarás tu oído a la voz de Dios? ¿Dejarás que tu corazón se endure? ¿Dejarás que tu cerviz se endure? Y hablábamos de que la cerviz es el cuello, ¿no?
y eso hacía que nuestra cabeza y corazón delante de Dios se mantenga erguido y no se incline en humildad y en arrepentimiento delante de nuestro Señor. Y eso hace que vayamos errando por el desierto. Así que con esto, hermanos, fresco en nuestra memoria, hay un propósito claro para este domingo. Es que hoy vamos a aprender la importancia de mantenernos firmes en la fe. Y no solamente en la fe, sino mantenernos firmes en la fidelidad a Cristo. Y vamos a ver cómo esto se evidencia mediante la obediencia que tenemos. Y la obediencia a la palabra, la obediencia a Cristo, cualquiera sea nuestra circunstancia, cualquier cosa que estemos atravesando en nuestro día a día, va a ser evidenciado esto a través de estos elementos, nuestra fidelidad. Así que vamos ahora sí al pasaje que nos toca esta mañana, Hebreos capítulo 3, versículos 14 al 19. Hebreos 3, 14 al 19. Dice la palabra del Señor: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¡Wow! Seguimos en el ejemplo del pueblo de Israel, en el tiempo en el desierto, de su salida de Egipto. Y hemos entendido que debemos perseverar en la fe, ¿no es así? Mantenernos firmes en esto. El versículo 14 lo habla de una manera muy clara. Y este versículo, hermanos míos, debe ser tomado con mucho cuidado. Y debe ser tomado en el contexto en el cual está. Porque muchos pueden darle un sentido equivocado, ¿ok? Nuevamente se los leo con detenimiento, escuchen. Porque somos hechos participantes de Cristo. Y aquí está el punto, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando tomamos este versículo en un sentido equivocado, podemos pensar que la salvación se pierde porque no la hemos retenido, o porque no hemos retenido nuestra confianza o nuestra fe en Cristo. Y muchos piensan que está hablando de eso, pero este versículo tiene otro sentido muy distinto. Y hermanos, yo he hablado de este tema muchas veces. Cuando alguien es verdaderamente salvo por fe en Cristo Jesús, no estamos hablando de un simple simpatizante, de alguien que solamente asiste los domingos, pero no es salvo, sino de alguien que ha puesto su confianza en Cristo, que ha nacido de nuevo por el Espíritu. A esta persona, hermanos míos, su salvación está en el Señor. Por tanto, no depende de él, depende de Dios. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Así que el contexto de este pasaje nos muestra un sentido muy especial para este versículo. Y más aún las palabras que utiliza el escritor. Una traducción más adecuada, incluso dándole el sentido correcto a este versículo, sería el siguiente. Presten atención. Porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo. Ok, hemos llegado a ser compañeros de Cristo y tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Hermanos, no estamos hablando de salvación, estamos hablando a personas que son salvas ya, pero sí estamos hablando de una manera de vivir. Primero el escritor nos dice que hemos llegado a ser compañeros con Cristo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que hay un privilegio que compartimos con el Señor Jesucristo. Vamos creciendo en estatura hasta la plenitud de Cristo
Llegará el momento en el cual recibamos un cuerpo glorificado igual que nuestro Señor y disfrutaremos de la gloria del cielo, que es el premio que el Señor ganó para nosotros. Así que nuestra participación en las bendiciones de Cristo están directamente relacionadas con nuestra firmeza. Ese es el punto, hermanos míos. ¿Cuán firme estás tú en Cristo para compartir las bendiciones que el Señor ganó para nosotros? ¿Se dan cuenta? No es persistir para obtener la salvación. No estamos hablando de eso. Es persistir porque ya somos salvos. Porque tenemos la salvación, persistimos en nuestra fe, persistimos en ser firmes para Cristo. Porque sabemos a quién hemos creído. Hermanos, cuán hermoso sería que cada uno de nosotros pueda decir lo que Jesucristo dijo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 29. Imagínense que todos nosotros pudiéramos decir estas mismas palabras con esa misma certeza. Juan 8, 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Ahora escucha. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué hermosa frase. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿No te gustaría poder decir eso con certeza? Que tú puedas decir, yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Pero seamos honestos, la realidad es otra. No siempre hacemos lo que le agrada a Dios. No siempre pensamos como Dios quiere que lo hagamos. No siempre actuamos como Dios quiere que actuemos. No siempre pensamos como Dios quiere que pensemos. No siempre reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos. Entonces, ¿qué pasa? Ok. El escritor a la carta a los Hebreos nos está hablando de la fidelidad. Te está hablando de tu fidelidad a Cristo y a su palabra. ¿Cómo estás en esta área? Ahora, no es una fidelidad esporádica o circunstancial, porque también debemos ser honestos en esto. Cuando estamos bien, pues nos levantamos con energía, leemos nuestra Biblia, oramos y estamos dispuestos a bendecir a nuestros hermanos porque realmente el sol está brillando, todo está bien, todo está en orden, todo está fantástico y de repente pasa algo y todo se nos cae. Y es más difícil. Ya esta vez ya no he podido leer mi Biblia, no he podido orar, es que tengo tantas cosas en la cabeza, tengo tantos problemas, tengo tantas circunstancias que resolver, hay tanta carga. ¿Acaso no están viendo lo que pasa en el país? ¿Se dan cuenta? Ok. Hermanos, nuestra firmeza no es circunstancial. Nuestra fidelidad no es esporádica. Debe ser constante, debe ser continua. Pese a cualquier tipo de problema, prueba o dificultad que estemos atravesando. Esa debería ser la constante en nuestra vida. Porque la evidencia de ser realmente compañeros de Cristo es la perseverancia en la confianza y fidelidad de principio a fin. Podemos desgastarnos y cansarnos y tal vez bajar un poco el ritmo, pero seguimos confiando, seguimos firmes, estamos ahí centrados en Cristo Jesús. Porque hermanos, solamente la comunión con Cristo, la comunión con nuestros hermanos y nuestra permanencia en la hoguera cálida de congregarnos sin falta, va a hacer que perseveremos hasta el fin. ¿Se acuerdan por qué la palabra hogar proviene de la palabra hoguera? Por el fuego que la mantiene unida. Cuando un leño, cuando un carbón se separa de esa hoguera, se enfría. Y la única manera de que vuelva a encenderse es poniéndolo al medio de la hoguera. Y hemos visto las dificultades de no congregarnos, de perder la comunión con nuestros hermanos, de perder la comunión con nuestro Señor. Por otro lado,
Si tu comunión con el Señor es esporádica, es decir, ok, a ver, ya no puedo leer todos los días la Biblia, voy a leer lunes, miércoles y viernes. Pasa esa semana y no voy a poder, martes y jueves. No voy a poder los lunes. Al final vas a terminar leyendo año bisiesto. Es complicado, ¿no? Igual, la comunión con tus hermanos. Si la comunión con tus hermanos está quebrantada porque hay algo que los divide, ¿te das cuenta que estás en serio peligro? Porque la primera lección de teología que el apóstol Pablo aprendió es esa, que quien persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo Jesús. Así que debemos tener las cosas claras, hermanos míos. Nuestra comunión con los hermanos debe estar siempre en paz delante del Señor. Y es lo mismo con congregarnos. No esperes tener fuerzas para perseverar si no te estás congregando, si no tienes comunión con tus hermanos, si no tienes comunión con el Señor. Sabes, con seguridad vas a tambalear y vas a ser presa fácil de los engaños del enemigo. Porque cuando estamos en esta circunstancia, somos campo fértil, porque la carne está ahí lista para sembrar cizaña. ¿Te das cuenta, hermano? Si estamos en esta circunstancia, si no te estás congregando, si has perdido la comunión con tus hermanos, si has perdido la comunión con el Señor, eres terreno fértil para los engaños del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siembra en tu carne. ¿Te das cuenta? Dios siembra en nuestro espíritu y da fruto. El enemigo siembra en tu carne. Y si tu carne está rebosando, ¿qué fruto crees que va a dar? Bueno, pues uno abundante. Así que debemos pensar mucho en esto. A mí me gusta mucho y me encanta y me identifico con lo que en muchas ocasiones enseñó Charles Spurgeon. Seguramente han escuchado hablar de él, conocido como el príncipe de los predicadores. Y él definía a los creyentes mediante una frase muy sencilla, pero muy profunda. Él decía lo siguiente, escuchen. Una Biblia que se está desmoronando o cayendo a pedazos suele pertenecer a alguien que no lo está. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando tienes una Biblia inmaculada, limpiecita, sin mancha alguna, ¿por qué pasa eso? Porque no la estás utilizando. En cambio, si está marcada, si está rayada, si está sucia, si está con las tapas rotas, con las páginas dobladas, con algunas páginas rotas, es porque constantemente acudes a ella. Constantemente acudes a ella. Eso significa que un desgaste visible de una Biblia es el reflejo de una vida espiritualmente fuerte. ¿Cómo está tu Biblia, mi hermano? ¿Está en el librero guardada? Ahí, tal vez solamente con un poco de polvo por la falta de uso. ¿O está a tu lado siempre? Está siendo utilizada constantemente. Está siendo leída constantemente. ¿Cómo está tu Biblia? Y tienes una persona que acude constantemente a las Escrituras para buscar, primero, dirección. Segundo, consuelo. Y tercero, fortaleza. ¿Cómo pretendes permanecer firme en la palabra si no acudes a la palabra? ¿Cómo pretendes permanecer firme en Cristo si no lo buscas en las Escrituras? Y es exactamente lo mismo con el siguiente punto, la comunión unos con otros. Porque dice la Gran Comisión, ¿cómo es la Gran Comisión? Dice, por tanto, id y haced discípulos. Ahí no dice, siéntate a esperar a que vengan a ti para ser los discípulos. ¿O dice eso? Pues no, hay un mandato de ir, no de esperar, ir. Entonces debemos ir para tener comunión unos con otros. Ahí debemos estar.
Tú debes ir para buscar la comunión con tus hermanos, no esperar, porque ahí está el peligro. Tú necesitas moverte para esto. Y ni qué decir respecto a congregarnos. Y lo vamos a poner en su contexto real. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada día que pasa estamos más cerca de la venida de Cristo, hermanos míos. Necesitamos congregarnos. Necesitamos comunión unos con otros. Necesitamos el abrazo de nuestros hermanos. Necesitamos ser alentados unos por otros. Necesitamos que nos digan, bienvenido a nuestra casa, aquí está el Señor, Él gobierna y reina para siempre. Necesitamos buscarlo en las Escrituras, escudriñarla. ¿Cómo podremos tener comunión con Dios y con nuestros hermanos si no nos estamos congregando? Comprender lo que está pasando, ¿sabes? No es solamente un comienzo fervoroso, lleno de ímpetu. Yo recuerdo que el primer domingo del año hablábamos de la lectura de la palabra. Me acuerdo haber titulado la prédica de ese domingo El elefante en la sala, ¿no? Porque hablábamos de un tema escabroso, ¿no? De cómo está nuestra vida de lectura de la palabra. Y bueno, yo sé que muchos hermanos entendieron, comprendieron esto y dijeron, sí, yo voy a comenzar a leer la Biblia todos los días. Enero, perfecto. Febrero, muy bien. Marzo, ya algunos problemitas. Abril, complicado. Mayo, ya todo se fue al tacho porque realmente estamos muy complicados en el país. Y no sé, ni siquiera sé dónde está mi Biblia. Creo que está en el auto, creo que está en mi escritorio. ¿Se dan cuenta cómo viene el engaño del enemigo? En cambio, si estamos firmes en la palabra y estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿dónde vamos a encontrar aliento? En las Escrituras. Si estamos dudosos de cómo actuar en la vida, ¿dónde vamos a encontrar dirección? En la palabra. Si estamos felices, ¿con quién vamos a compartir esa alegría? Con nuestro Señor a través de las Escrituras. ¿Notan, hermanos míos, la importancia de estos tres elementos? Ahora, ¿por qué también debemos entender que no solamente es arrancar bien? Sí, estar en la carrera al principio bien y darle con todo, pero después ir bajando el ímpetu. Es necesario que persistamos hasta el fin. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, Pablo la tenía muy clara. Él animaba a que todos persistan en la carrera. Él animaba en que sometan su vida a Cristo en servicio. Pero él también dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Así que debemos permanecer firmes, hermanos, todos, y alentarnos unos a otros a que esto sea una realidad de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa a los que no perseveran en la fe? ¿Qué pasa a los que no se mantienen firmes? Continuemos con Hebreos 3, veamos el versículo 15 y 17 y escuchen bien con atención. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ok, estamos hablando nuevamente del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora quiero recordarles lo que les dije acerca de el significado de la expresión si oyereis hoy su voz. Es un clamor. Es mucho más fuerte. En realidad se lee, ojalá oyereis hoy su voz. Es una llamada de atención seria para nuestra vida. Nos está hablando directo al corazón para que escuchemos, para que prestemos oídos, para que no endurezcamos nuestro corazón y no endurezcamos nuestra cerviz y no caigamos de rodillas en humildad frente a nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos de quiénes está hablando el pasaje. Está hablando de todos los redimidos del pueblo de Israel, rescatados de la esclavitud de Egipto. De ellos está hablando. Ahora, hermanos, seamos honestos. Cuando uno lee el Éxodo, uno puede pensar que el simple hecho de haber sido hecho pueblo de Dios, de que hayan sido escogidos y hechos partícipes para ser pueblo de Dios, el hecho de haber sido rescatados de su condición de esclavos, ya debería haberlos llevado a una gratitud y que eso sea expresado mediante una obediencia incondicional. ¿Pero fue así con el pueblo de Israel? No fue así. Porque hemos visto por lo menos 10 ocasiones, 10 oportunidades en las que la mayoría del pueblo desobedeció flagrantemente a Dios. El momento en el cual se estaba dando la ley, ya estaban pecando. El momento en que salieron del pueblo de Egipto, comenzaron las quejas. Queja tras queja, pecado tras pecado, y allí estaba la paciencia de Dios manifestándose. Hasta que la incredulidad fue tal que el Señor les dijo, no entrarán a la tierra prometida. Salvo 2, Josué y Caleb, ¿no es así? 10 oportunidades registradas en las Escrituras. Para ellos la tierra prometida debía ser recibida por fe. Ellos deberían haber perseverado en el Señor. La tierra prometida no era una para incrédulos, no era una tierra para desobedientes que dudaban y ponían a Dios a prueba. Y es lo mismo con nosotros, hermanos míos. Nosotros debemos permanecer firmes en la palabra y en la obediencia a Dios. Debemos hacerlo, cualquiera sea la circunstancia que estamos atravesando. Por eso fue tan duro. Y toda una generación quedó esparcida en el desierto. Sus cuerpos estuvieron ahí. Solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿De cuántos? Es algo terrible. Porque esto trae consecuencias, hermanos. Debemos entender las consecuencias de no permanecer firmes. El versículo 18 y 19 del pasaje que estamos viendo de Hebreos 3 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso es que no entraron, por su incredulidad. Ahora, no es una incredulidad en Dios, porque ellos vieron todos los milagros, fueron testigos de todos los milagros que Dios obró en el pueblo de Israel. Uno puede decir, escucha, en verdad el pueblo de Israel fue terrible, ¿no? ¿Cómo es que no confió en Dios después de ver de primera mano los milagros? Desde las plagas en Egipto, desde la salida milagrosa, el cruce del mar en seco, la provisión de agua, de comida a diario, la protección contra los enemigos. No se gastó la ropa, no se gastó los calzados. El Señor siempre estuvo presente ahí. Y uno puede decir, ¿cómo es que no le creyeron? Realmente ha debido ser de corazón muy duro para no creer. Ok, quiero poner esto en perspectiva, ¿ok? Lo vamos a poner en perspectiva y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y quiero añadir algo más, ¿ok? Al pueblo de Israel.
Vamos a Éxodo 24:7. Y por un momento vamos a ponernos en las sandalias de estos hombres, de este pueblo. Hemos visto todas las grandes cosas que Dios ha hecho, todas las manifestaciones, todos los milagros, toda la provisión, cómo Él se mostró en la columna de fuego, en la nube, cómo habló con poder desde el monte. Y aquí está Éxodo 24:7. Está hablando de Moisés, ¿sí? De Moisés hablando al pueblo de Israel. Dice, y Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, escuchen la respuesta de todo el pueblo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Yo les pregunto, ¿alguien les obligó a decir esto? ¿Alguien les puso un arma en la cabeza para obligarles a que digan esto? ¿Lo hicieron voluntariamente? Claro que sí. Ahora, entiendan el peso de sus palabras. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿El pueblo cumplió esto? No lo cumplió. Desobedeció a la primera. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo, hermanos míos? Es decir, prometer obedecer a Dios en cosas simples y pequeñas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios en nuestra desesperación y no faltó el que diga, Señor, si me ayudas a pasar este examen, te prometo que todos los domingos voy a estar ahí en tu iglesia? ¿Ah? Señor, si me ayudas con este trabajo, yo te prometo que voy a servir en tal área en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? En cosas sencillas también. Por ejemplo, una exhortación dada por el pastor conforme a las Escrituras. Y tú dijiste, tienes razón, tengo que obedecer. Y no lo hiciste. Un pasaje bíblico que tú leíste y te habló directamente al corazón para abandonar un pecado en tu corazón. Y dijiste, sí, es verdad, pero no lo hiciste. Un tiempo de adoración en la iglesia que te hizo reflexionar y dijiste, debo obedecer al Señor, pero no lo hiciste. En cosas sencillas te das cuenta y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos decir que el pueblo de Israel fue un pueblo duro y no vemos nuestra condición? Y se cumple lo que Jesús dijo. Es fácil mirar la paja del ojo ajeno y no estamos viendo el aserradero que tenemos en nuestro ojo. No estoy exagerando, pero es una realidad, ¿no? Ok. Hermanos, después de un breve periodo de tiempo, no solo desobedecemos, trastabillamos, no persistimos en nuestra fidelidad a Dios. Ahora, yo quiero hacer dos preguntas, ¿sí? ¿Cómo es que decimos Señor a Jesucristo, pero no le obedecemos? Aquí está lo que el Señor dijo en Lucas 6:46. Lucas 6:46 es una pregunta que el Señor hace. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué le decimos a Cristo, Señor, y le desobedecemos? Segunda pregunta, ¿cómo es que dices que amas a Cristo, pero le desobedeces? Juan 14, 23 y 24. Igual, palabras del mismo Señor Jesucristo, Juan 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Y también recuerdo claramente que les he explicado que guardar la palabra no es agarrar la Biblia y ponerla en un cajón bien guardadito. No. Guardar la palabra es escudriñar la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra. Eso es guardar la palabra. No es tenerla bien guardada en la caja fuerte de la casa.
es vivir conforme a las Escrituras. ¿Lo estamos haciendo? Necesitamos hacerlo. Porque las palabras de Cristo son muy fuertes. Él te pregunta directamente, ¿por qué me dices Señor si no me obedeces? ¿Por qué dices que me amas si no guardas mi palabra? Es muy sencillo cantar y decir, Señor, yo te amo, yo te obedezco. Pero salir por esa puerta y tener una vida contraria a la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos firmes en la fe. Necesitamos estar firmes como ese alumno que les daba al principio. Caer firme. No importa, pero firmes. Yo sé que todos podemos decir hoy, ¿sabes qué, Señor? Te entiendo, pero estamos pasando por una prueba muy difícil. Ya son más de 40 días que nuestro país está sufriendo. Son más de 40 días que nuestra ciudad está sufriendo. Estamos enfrentados entre bolivianos. Mi familia está sufriendo, yo estoy sufriendo, estoy angustiado. ¿Y me pides esto? ¿Por qué me añades más carga? No, hermanos, no. Porque el que tiene comunión constante con las Escrituras sabe lo que dice. Y te voy a citar algo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Porque no puede decir, ¿sabes, Señor? Lo que estoy pasando es una prueba que no puedo soportar. Ok, primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primera cosa. Segundo, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que el Señor conoce tu límite y no va a ir más allá, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que si tú piensas que lo que estás pasando es insoportable, es porque no conoces las Escrituras. Porque si no, entenderíamos esto y dijéramos, cierto, entonces hay una salida. Estoy centrando mi mirada en el problema, pero no en la salida que Cristo está dando. Vamos un poco más allá. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 10. Aquí está el Señor hablando a una iglesia. Apocalipsis 2, 8 al 10, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escucha, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes? Cristo te dice aquí, vas a tener problemas. Vas a tener tribulación. Yo conozco esos problemas, conozco tu dificultad y no voy a permitir que pases algo más allá de lo que tú puedas soportar. Yo estaré contigo. Persiste, sé fiel hasta la muerte para que recibas un premio. Pero ¿qué pasa? Estamos en medio de la tribulación y hemos dejado de alimentar al espíritu y hemos comenzado a alimentar la carne. Ahí es donde Satanás aprovecha y siembra en tu carne. Ya no ves las cosas con esperanza, ya ves las cosas con rencor, con dolor. La incredulidad impide que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Así como la incredulidad hizo que todo el pueblo menos 2 no entraran a la tierra prometida.
Ese pueblo fue un pueblo que no persistió en su fe, que no persistió en la fidelidad, pese a haber visto todas las maravillas de Dios. Ellos participaron de la bendición de haber sido librados de la esclavitud de Egipto. Ellos recibieron el cuidado y la provisión de Dios en el desierto. Ellos escucharon la voz de Dios en medio del monte Sinaí. Fueron reconocidos como pueblo de Dios. Hermanos míos, ¿acaso esto es distinto con nosotros? ¿Acaso el Señor no te sustenta todos los días? ¿Acaso el Señor no ha puesto un techo sobre ti en el cual tú puedes descansar? ¿No te da alimento todos los días, aunque esté en escasez hoy en día? El Señor cuida de nosotros. ¿Acaso el Señor no ha hecho el tremendo milagro de haberte sacado de tu pecado para darte vida nueva? Ese pecado, ese pecado que te tenía en las sombras, muerto en tus delitos, ese pecado que te alejaba del Señor, el Señor pagó por ese pecado y te hizo salvo. Ese es un milagro impresionante. El Señor hace milagros en tu vida todos los días. Tú también eres testigo de la grandeza de Dios todos los días. ¿Cómo está tu firmeza en Él? El pueblo de Dios, aún así, siendo testigo de todo esto, su incredulidad le impidió que disfrutara de las promesas de Dios en la tierra prometida. Su incredulidad. Lo mismo puede pasar hoy en día con nosotros, por no persistir en obediencia, por no mantenernos firmes en Él, en la fe. ¿Sabes? Si bien nuestra salvación está intacta, no seas como esos creyentes que por su incredulidad, por su falta de firmeza, terminan perdiendo el gozo de su salvación. ¿Cuál era la oración de David? Devuélveme el gozo de mi salvación. Ok, podemos ser creyentes salvos, pero sin gozo, amargados. Y eso es tremendo. Si tú no estás viviendo el gozo de la salvación, ahí hay una alerta. ¿Sabes qué es lo siguiente que perdemos? El fruto del Espíritu. Esos 9 elementos que son parte del fruto del Espíritu. Te conviertes en alguien impaciente, sin gozo, sin paz. Se ha perdido todo esto. Y sabes, de repente como que comienzas a esperar lo peor de las circunstancias. No, estamos tan mal de que ya otra vez que se funda este país. No hay esperanza. Hay gente que piensa así. Y constantemente somos abatidos por las circunstancias. Porque hemos perdido nuestra fe, nuestra firmeza en el Señor. Esas personas ven todo mal. Y sabes, no solamente han comenzado a ver las cosas mal, se han vuelto expertos en ver los errores y los pecados de los demás. Y como les dije, esperan lo peor de las circunstancias. ¿Sabes? Alguien que ha escuchado la exhortación de Dios, alguien que ha renovado su fe, alguien que ha comenzado a persistir en su obediencia a Cristo, cualquiera sea su circunstancia, va a ver la vida con esperanza. Va a ver la vida con fe. Va a ver la vida con certidumbre. Y va a ver la vida con un futuro glorioso en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué ve la vida con esperanza? Porque la vida que tiene es de Cristo. ¿Sabes por qué ve la vida con fe? Porque ha puesto sus ojos en Jesucristo. ¿Sabes por qué ve la vida con certidumbre? Porque confía en las promesas de su Señor. ¿Sabes por qué ve la vida con un futuro glorioso? Porque está esperando el regreso de Cristo. Así que
cada día que pasa, pese a sus circunstancias, está firme en la fe. Está firme en Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Mira lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 12. Y ojo, esta carta la escribe desde la cárcel, ya sentenciado a muerte. En cualquier momento iban a levantar la trampilla de su celda, sacarlo y decapitarlo. Y él escribe lo siguiente. Segunda Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Imagínate este hombre con los minutos contados, pero con la certeza de haber creído en Cristo y de que Él es poderoso para guardar su depósito para ese día. Es un hombre que corrió la carrera con fe y con firmeza. Es un hombre que peleó la batalla con fe y con firmeza. Es un hombre que nos exhorta a vivir de esa manera. Y si tú estás ahora trastabillando porque piensas que la prueba que estás pasando es más dura de lo que puedes soportar, que esto te está alejando de Dios y de todo esto, yo quiero traer a memoria lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Y haz esto en tu vida algo serio. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos míos, cualquiera sea la prueba que tú estás pasando, en tu salud, en tu familia, en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, en tus estudios, en tu trabajo o en la falta de trabajo, en nuestro país, cualquier circunstancia que tú estás pasando, es el momento de pararnos y mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús y ver y esperar quietos a que el Señor se glorifique. A que su palabra sea predicada, a que su pueblo esté firme en medio de las circunstancias, a que nosotros prediquemos que sabemos a quién le hemos creído y que Él es todopoderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Hermanos, estos tiempos no son para dudar, no son para caer, son para confiar más en Cristo Jesús. Son para acercarnos más a la comunión con el Señor. Es para acercarnos más a la comunión unos con otros. Es más para congregarnos y seguir escuchando la palabra del Señor y crecer juntos en el conocimiento de Cristo. No dudes, hermano mío, que el Señor está en control y que su amor no perece, no mengúa, no cambia. Su amor para contigo es perfecto y es eterno, porque es a través de Cristo Jesús. Amén. A Él sea la gloria, hermanos míos. Iglesia Esperanza en Él. Se encuentra en Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre, La Paz, Bolivia. Te esperamos.